Para muchos de nosotros, la vecindad del Chavo es sinónimo de gratos momentos en familia frente a la televisión. Durante más de 40 años, los personajes creados por Chespirito nos acompañaron y nos entretuvieron a grandes y pequeños, y logramos encariñarnos con cada uno de ellos. En aquella bonita vecindad, a Florinda Mesa le tocó la suerte de interpretar a Doña Florinda, madre de Kiko, y una enamorada del profesor Girafales, a quien siempre le invitaba una tacita de café. También se puso en la piel de la Popis, una niña de 8 años que era pura bondad e inocencia, pero esa bondad solo estaba en el personaje y no en la vida real. Personajes siempre queridos que la gente disfrutaba de ver todos los días. Frente a la cámara eran el elenco ideal. Todos tenían una gran química y funcionaban de maravilla. Pero cuando las luces de la vecindad se apagaban, la situación era completamente diferente. Florinda pasaba a ser una de las más conflictivas del elenco, cargando la culpa de muchas renuncias del elenco y acusaciones que carga hasta la actualidad. Hoy hablaremos del lado oscuro de Florinda Mesa, las decisiones que la llevaron a ser de las más queridas por el público a la más controversial entre sus pares. Problemas en la vecindad. De la mano de Chespirito, Florinda alcanzó la popularidad y el reconocimiento, como todos sus compañeros. Interpretó en el ciclo a distintos personajes, tales como Doña Florinda y la Popis, pero también a la Chimoltrufia, y fue parte de las películas El Chanfle y El Charrito. Además, esta experiencia le permitió expandir sus dotes creativos, convirtiéndose en guionista, y con el respaldo del creador del Chapulín Colorado, terminó convirtiéndose en la productora del Chavo del Ocho, y por eso, por sobre todas las cosas, es la generadora de varios conflictos. Aunque al día de hoy, más de 4 décadas después, nadie lo puede afirmar con seguridad. Por esta circunstancia, habrían comenzado los conflictos de Florinda Mesa con los demás actores de la serie. Eran los mismos que, acostumbrados a tenerla hasta ese momento como compañera, no aceptaban ahora recibir sus órdenes como flamante directora artística. Por ese motivo, sería la abrupta salida de Ramón Valdés. La actriz Anabel Gutiérrez, quien interpretaba a Doña Espota Verderona, madre de la Chimoltrufia, fue de las primeras en quejarse del comportamiento de Florinda. En una entrevista, mencionó una de las veces en la que la actriz y productora la trató mal. No digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda me dijo: "Te voy a llevar al camerino para enseñarte a ser actriz". Respondió: "Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no". Por otra parte, los problemas entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Mesa también tuvieron diferencias en el set de la famosa serie. Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámara. Les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente, y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía solo lo que ella decía, comentó María Antonieta de las Nieves. Aunque se especula que su salida de la serie era debido a estos problemas internos, más tarde se supo que esta salida tenía que ver con que la actriz estaba embarazada y no podía seguir interpretando a una niña como la Chilindrina de esta forma. Otro caso llamativo de crisis dentro del elenco, que dejó como foco principal a Florinda Mesa, fue la salida de Ramón Valdés, intérprete del entrañable Don Ramón. Al parecer, sus problemas dentro de la vecindad no diferían de la vida real. Según Carmen Valdés, hija del actor, habrían sido los conflictos en el set los que lo hicieron tomar la decisión de renunciar. Estos problemas, en particular, se daban tanto con Gómez Bolaños como con Mesa, cuando estos empezaron a tener una relación. Hubo una situación que se complicó cuando Florinda empezó a andar con Roberto de forma oficial. Mi papá lo dijo. Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes, decirles qué hacer, y eso causó conflictos. Relación con Chespirito. Los caminos de Florinda y Roberto Gómez Bolaños se cruzaron a principios de 1970 en sus respectivos personajes de la famosa vecindad, y el flechazo que sintió Roberto habría sido fulminante. Sin embargo,
estaba casado hacía 2 décadas con su primera novia. Tenía 20 años de diferencia de edad con Florinda y, además, en ese momento, ella tampoco estaba sola. Más adelante, nos enteraremos que Mesa mantenía un romance con su compañero de elenco, Carlos Villagrán. Esta relación no duró mucho y eventualmente se separaron. Tiempo después, la actriz empezó un vínculo más serio con Enrique Segoviano, director del Chavo del Ocho, e incluso estuvo comprometida con él. Yo estaba a punto de casarme, y ahí a Roberto le dio la garrotera. El mayor cortejo fuerte fue cuando supo que me estaba por casar, agregó, y reconoció que en ese entonces el actor tenía fama de mujeriego y trataba de conquistarla enviándole flores a cada lugar donde ella estuviera, incluso si estaba acompañada de un pretendiente. Florinda le agradecía los detalles diarios, pero nunca le daba pie a iniciar una relación. Al no ver resultados, Gómez Bolaños dejó de mandarle flores. En ese momento, Mesa se molestó porque quería que le siguiera mandando flores y se dio cuenta que estaba enamorada. Mesa recordó en una entrevista a un medio argentino su primer beso con Chespirito, el cual ocurrió cuando estaban en un bar en Chile, en octubre de 1976. Mientras conversaban, ella le preguntó: si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿por qué haces todo lo que haces? Y él me contestó: siento que mi vida está vacía, me falta algo. A veces siento que me gustaría que alguien me besara, narró Florinda. Y ahí se me salió: si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Fue la respuesta de Florinda, que se selló en un apasionado beso. Después del beso, Mesa contó que se arrepintió porque Chespirito era su jefe y un hombre casado con 6 hijos. Él insistía, yo seguía negándome, pero quería que él siga insistiendo, agregó. La actriz comentó que el noviazgo con quien era su jefe en ese entonces puso a prueba todos sus prejuicios y también generó muchas discusiones con quienes la veían con malos ojos y la acusaban de ser robamaridos, mientras a Gómez Bolaños se lo tildaba como padre ausente. Aunque proyectaron una familia juntos y la actriz sentía el deseo de ser madre, nunca pudieron cumplir ese anhelo porque el actor se había practicado la vasectomía antes de conocerla. Después de convivir bajo el mismo techo durante 29 años, se casaron el 19 de noviembre del 2004, 9 días después de cumplir una década de matrimonio. El ídolo mexicano falleció a sus 85 años a causa de una insuficiencia cardíaca y un avanzado mal de Parkinson que fue deteriorando su salud. Breve romance con Carlos Villagrán. Pero como les dije antes, ese no fue su único amor. El propio Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko en la ficción, reveló en 2011 que mantuvo un romance con la actriz. Quedan como prueba de aquel fugaz romance algunas fotos donde se los ve con las manos entrelazadas. Mantuvieron una relación al mismo tiempo que protagonizaba la serie, romance del cual el actor detrás de Kiko reveló aspectos y secretos en distintas ocasiones a través de su trayectoria. En una entrevista otorgada a un medio chileno, recordó aquellos años en que se relacionó sentimentalmente con Florinda Mesa, quien finalmente permaneció casada muchos años con el genio creador de toda la saga. Doña Florinda y Kiko llevaban muchos años sin mantener ningún tipo de contacto. De hecho, todo comenzó cuando el cachetudo salió de la compañía de Chespirito. Ahí perdieron toda relación y el distanciamiento por completo. Si quieren saber más de esta historia, pueden ver el video anterior sobre los secretos de la vecindad. Carlos y Florinda tuvieron un breve reencuentro en el funeral de Gómez Bolaños, pero no hubo noticias de si pudieron intercambiar palabras o algo más. Villagrán expresó que ya es un tema viejo, sin embargo, admitió que se vio obligado a recordarlo porque cada vez que lo entrevistan, el romance sale a la luz nuevamente.
Ya en ocasiones anteriores, Villagrán ha declarado que el romance que sostuvo con la intérprete fue, en sus palabras, extramarital, mientras que Mesa se ha referido a la relación como un error del que no se arrepiente. Uno comete errores, y yo los tuve, pero no estoy arrepentida de ninguno de mis romances, ni de lo que fue de mi vida, comentó ella. Carlos expresó que quien más involucró en la relación fue la actriz, por lo que cuando él buscaba terminarla, lo platicó con Chespirito, quien lo apoyó en su decisión. Según cuenta Villagrán, en su momento, le había pedido consejos a su amigo sobre cómo manejar su relación con Florinda, y el actor le habría dicho que lo mejor era terminar el noviazgo para priorizar su carrera y el prestigio del programa. El actor también mencionó que la forma en que Florinda tomó el final de la relación fue trágica, porque ella terminó en el servicio médico. Entonces le dije que definitivamente no, y dicen que se enfermó y se suspendió la grabación y todo. Yo dije, ya pasó, reveló el actor, quien cuando le preguntaron si se sintió acosado por Mesa, él lo negó rotundamente. No, de ninguna manera, las cosas como son, cada quien con su vida, cada quien con sus cosas, finalizó. Conflicto con la familia de Don Ramón. En una entrevista del 2016, Florinda Mesa tuvo algunos dichos para con su compañero de elenco Ramón Valdés, que nuevamente la pusieron en el ojo de la tormenta. La actriz señaló que Valdés sufría una grave adicción a las drogas y que consumía incluso durante el rodaje de los distintos capítulos que creó Chespirito. A raíz de este comentario, se desató una gran polémica que obligó a la mujer a utilizar su plataforma de Twitter para disculparse con la familia del difunto actor. Quiero aclarar que yo jamás pretendí ensuciar la imagen de mi querido Ramón Valdés. Él era un comediante talentoso y un gran ser humano. Me preguntaron por qué murió tan joven. Tal vez no debí responder a eso, pues no me correspondía. Aseguró que era un gran amigo suyo y de Roberto, y que era todo un caballero y siempre cumplió con su trabajo maravillosamente. Pido de corazón una disculpa a sus familiares y a los que lo aman. Si con mis palabras ofendí su memoria, no fue mi intención. Lo bonito de la vecindad del Chavo es que éramos una familia y no hay familia perfecta. Todos teníamos defectos, fallas, malos ratos. Ramón Valdés tenía adicción al tabaco y en varias ocasiones se le vio fumar durante la filmación de distintos programas de Chespirito. Falleció en 1988 a los 64 años a raíz de un cáncer de estómago que fue descubierto en etapa avanzada. La muerte de Chespirito. Por otra parte, la muerte de Bolaños se dio el 28 de noviembre del 2014, a la edad de 85 años. Florinda Mesa fue quien se encargó de confirmar la noticia mediante su perfil de Twitter. Esta vez no es un rumor, una broma. Se ha muerto mi esposo Roberto Gómez Bolaños. Fue el mensaje que dejó la viuda para despejar las dudas que rodeaban el anuncio. Esta noticia también conllevó la especulación de si el resto del elenco viviente del Chavo del Ocho se acercaría a los homenajes que se preparaban en México. Corría el rumor entre los medios mexicanos de que el actor Carlos Villagrán se le había prohibido la asistencia a estos homenajes, algo que fue desmentido por el actor. Además, dándole fin a todos los rumores, se hizo viral la imagen de un abrazo fraterno entre Villagrán y Florinda Mesa, viuda de Roberto Gómez Bolaños, en el homenaje que se le dio al comediante en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. A pesar de que la relación entre Villagrán y Bolaños no pasó por un buen momento, ambos actores habían experimentado un acercamiento que terminó en un definitivo reencuentro durante el año 2000. Edgar Vivar, quien supo darle vida al personaje del señor Barriga, también asistió a la misa privada que se llevó a cabo en Televisa San Ángel, donde se rindió un último homenaje al comediante. Por otra parte, María Antonieta de las Nieves se encontraba en Ecuador, dando un espectáculo de circo. La actriz pidió un minuto de aplausos en honor a Chespirito, además de ofrecer sentidas palabras. Sin embargo, no estuvo presente en su funeral. No iba a acudir al funeral y sabía por qué no iba a ir. Yo ya había hablado con las hijas de Chespirito, que no iba a ir porque no iba a aceptar que alguien de más lugar me haga la grosería de no dejarme estar ahí, dijo María. La actriz sabía que no sería bien recibida por Florinda Mesa, pareja del artista, y hasta mencionó que la empresa Televisa podría aprovechar esta situación, lo que habría sido humillante.
Preferí evitar cualquier controversia. Me dolió tanto que estuve 3 meses en cama, casi en shock, sin querer hablar con nadie, sin querer trabajar, ni hacer nada, mencionó la querida actriz. Me gritaste. ¿Sí? Y en mi presencia. Polémica por la herencia de Gómez Bolaños. Inmediatamente después de la muerte de Chespirito, empezaron las especulaciones sobre la millonaria herencia del comediante. Muchos especulaban con que la ahora viuda de Gómez Bolaños se había quedado con la fortuna del multifacético productor. A esto, en una entrevista, la actriz aclaró: en vida repartió lo que ahorramos. Fue un gran ex marido que le compró una casa a su ex mujer y a cada uno de sus hijos. A su vez, reveló que con el dinero que quedó, apenas llegó a cubrir las deudas médicas que habían acumulado por haber pasado por un tiempo sin seguro de salud. Incluso puso a la venta su mansión de Cancún a muy bajo precio, con el argumento de que le resultaba un lugar demasiado grande desde la ausencia de su esposo. Florinda Mesa aseguró en una entrevista que jamás fue dependiente económicamente de su esposo cuando éste vivía. Incluso dio a conocer que el productor nunca invirtió en una vivienda para ella, algo que sí hizo con su anterior esposa y con sus hijos, pero que no es algo que le cause molestia. Las casas son mías porque yo gané dinero siempre en el programa, en las giras de todo tipo del Chavo del Ocho y el Chapulín. Siempre he sido productora e inversionista de espectáculos y nunca dependí de él, refiriéndose a su marido. Él llegó a mi casa, que era mi casa, no me compró una casa. A mí me daba mucha pena pedirle dinero. Todo se repartió y mucho se fue en su enfermedad, que fue una enfermedad amarga, contó. Problemas por los derechos de los personajes. Los programas de Chespirito salieron del aire en todo el mundo en agosto del 2020, en plena situación pandémica, y desde entonces, los proyectos generados por el creador mexicano han tenido una pausa de exposición. Por esto, Florinda Mesa encabeza una batalla legal por todos los derechos de muchos de los contenidos más emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños. De acuerdo con la información que se dio a conocer al respecto, Florinda Mesa busca acreditar su participación en más de uno de los proyectos impulsados. En abril del 2021, se dio a conocer que la viuda del productor pretende reclamar sus derechos como coautora literaria del programa de Chespirito y ser incluida en la negociación de la retransmisión de los programas de su esposo. Además, reclama la propiedad intelectual, imagen y derechos biográficos del escritor y comediante. Se dio a conocer además que los derechos de los contenidos del grupo Chespirito están a nombre del hijo del creador del Chavo del Ocho y Chapulín Colorado, Roberto Gómez Fernández, quien decidió el año pasado dejarlos de transmitir en todo el mundo con el afán de hacer mejores negociaciones con Televisa e impulsar nuevos proyectos bajo la imagen de su padre. Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director, informó que después de 50 años de transmisión continua de los programas de su padre, ya no saldrían más al aire en todo el mundo, porque no se logró un acuerdo entre el Grupo Televisa y Grupo Chespirito. El heredero de Grupo Chespirito compartió esta noticia en su cuenta de Twitter. Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro de que lo lograremos. Graciela Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, lamentó en la misma red social que la cadena de televisión considera que los exitosos programas ya no valen nada. Un mes después, Roberto Gómez Fernández señaló que su única misión es que los exitosos proyectos de su padre vuelvan a la TV abierta, por lo que las negociaciones siguen abiertas. Mi familia y yo tenemos como misión llegar a un acuerdo. Yo no voy a descansar y es mi objetivo principal que vuelva a estar al aire en el mundo la serie original del Chavo y el Chapulín, etc., comentó frente a los medios de comunicación. Añadió que sigue en pie su idea de llevar a la pantalla la serie biográfica de su padre, para la que no descartó invitar al actor Eduardo España para el papel principal. Por lo mismo, aclaró que aún no tiene conversaciones con actores que acompañaron a su padre en su juventud, como María Antonieta de las Nieves o Carlos Villagrán. Mesa, por su parte, expresó que la televisora mexicana no siempre tuvo un buen trato hacia su marido. El hecho
de que le pagaban una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores. Si tomas en cuenta lo que les pagan, si tomas como tasa eso, entonces estaban subestimando a Roberto, que les había dado todo. En la actualidad, Florinda Meza vive en la Ciudad de México, en su ciudad natal de Juchipila. Una estatua homenajea a su ciudad ilustre. A los más de 74 años, conserva su popularidad tanto como la fama, bien o mal ganada, de manipuladora, autoritaria y maltratadora. Regresó a la pantalla grande después de 30 años con la película Dulce Familia, y no pasa un día sin recordar al gran amor de su vida, a quien cuidó hasta sus últimas horas.